Mongolia Soviética. En otras palabras, la República Popular de Mongolia. Aunque este nombre pueda sonar extraño para cualquiera familiarizado con la historia mongola, Mongolia estuvo gobernada bajo el comunismo como un estado satélite de la Unión Soviética desde 1921 hasta 1992. De hecho, durante estos años, Mongolia ni siquiera se consideraba un país completamente independiente, y solo ganó su independencia en 1992 con la disolución de la Unión Soviética. Veamos más de cerca cómo los mongoles, que una vez dominaron el mundo, fueron gobernados bajo el comunismo durante este periodo. Mientras los mongoles estuvieron gobernados por la dinastía Qing desde 1758, en 1911, aprovechando la revolución en China, se dirigieron hacia la independencia. En diciembre de 1911, liderados por Bogd-Khan, los mongoles derrotaron al ejército de la dinastía Qing en Ulan Bator y declararon su independencia. A pesar de la visita de Bogd-Khan al Imperio ruso en busca de reconocimiento de su independencia, el emperador Nicolás II, que tenía estrechos lazos con China, respondió negativamente. Mientras tanto, la Revolución China tuvo éxito, poniendo fin a la era imperial de 2,000 años y estableciendo la República de China. Hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, Mongolia, no reconocida por ningún país, comenzó a declinar económicamente día tras día. Incapaces de tolerar esta situación por más tiempo, Bogd-Khan tocó la puerta de la República de China en 1915. En un acuerdo firmado entre Rusia, China y Mongolia en ese momento, se otorgó a Mongolia un estatus autónomo en política exterior con la condición de que permaneciera subordinada a China. Sin embargo, los mongoles solo pudieron disfrutar de la autonomía durante 4 años. Citando la guerra civil rusa como excusa, el ejército chino invadió nuevamente Mongolia en 1919 y recuperó el control sobre el país. Aunque Bogd-Khan buscó ayuda de Japón y Estados Unidos para que Mongolia recuperara su independencia, estos intentos resultaron inútiles. Durante este periodo, Roman Sternberg, un general nacido en Alemania que luchaba contra los bolcheviques y conocido como el Barón Loco, se enteró de que Bogd-Khan estaba buscando ayuda para la independencia. Después de un acuerdo entre los dos líderes para luchar conjuntamente contra China, el Barón Loco, separándose del Ejército Blanco, ingresó a Mongolia con su ejército a finales de 1920. A pesar de varios ataques a Ulan Bator, el Barón Loco tuvo que retirarse después de sufrir grandes pérdidas. Reforzando sus fuerzas, el barón atacó la capital nuevamente en febrero de 1921, y tras una guerra extremadamente sangrienta, logró eliminar por completo las fuerzas chinas de Mongolia. Considerándose el representante de Genghis Khan, el Barón Loco declaró la independencia de Mongolia y su propio gobierno el 13 de marzo de 1921. A medida que Mongolia declaraba su independencia nuevamente el 21 de julio de 1921, el Barón Loco fue capturado por el Ejército Rojo y ejecutado. Como resultado del evento conocido como la Revolución Mongola, la administración del país pasó completamente al Partido Popular de Mongolia. Simbólicamente, Bogd-Khan fue colocado a la cabeza del Estado. Después de liderar Mongolia durante aproximadamente 3 años, Bogd-Khan falleció el 26 de noviembre de 1924. Tras la muerte de Bogd-Khan, bajo el liderazgo de Damvadorj, se estableció la República Popular de Mongolia, y Mongolia se convirtió en un estado satélite completamente delimitado de la Unión Soviética. Durante este periodo, la economía de Mongolia estaba subdesarrollada y completamente dependiente de la ganadería. La agricultura e industria eran casi inexistentes en el país. Los servicios bancarios y el comercio estaban en manos de chinos o extranjeros. Debido a años de guerras, el nivel educativo era muy bajo y el transporte y la comunicación aún eran primitivos.
Aunque Dambador luchó hasta 1928 por desarrollar su país, no se logró ningún progreso. La razón principal de esto fue el deterioro de las relaciones con la Unión Soviética después de China. Aunque las opiniones de Dambador se basaron inicialmente en el comunismo, luego cambió su ideología y comenzó a actuar más como un derechista. Esto fue recibido con desaprobación tanto de su partido como de la Unión Soviética. En 1928, por orden de Stalin, fue destituido del poder y Badrak tomó su lugar. Durante el gobierno de Badrak, Mongolia comenzó a seguir una política más orientada hacia la Unión Soviética nuevamente, y Joseph Stalin gradualmente comenzó a ejercer influencia sobre Mongolia. En 1932, a pesar del paso de 4 años, no hubo progreso en la economía de Mongolia, y la población había disminuido a menos de 1 millón. La razón de esto fue que casi la mitad de la población masculina del país vivía en monasterios y no favorecía el matrimonio. Culpando a la escasez de agricultura en el país por la baja población masculina, Joseph Stalin insistió en la necesidad de un cambio. Exigió la prohibición de la religión en el país y la transformación de todas las tierras agrícolas en una estructura colectiva similar a la de la Unión Soviética. Estas dos demandas provocaron levantamientos contra los soviéticos en el oeste y sur de Mongolia. Stalin, que envió el Ejército Rojo a Mongolia, ordenó la represión de la rebelión. Las regiones rebeldes, bombardeadas tanto por el Ejército Rojo como por la Fuerza Aérea Soviética, se enfrentaron a la hambruna, y el levantamiento fue completamente sofocado en aproximadamente un mes. El líder de Mongolia, Gendén, acusado de no reprimir intencionalmente la revuelta, fue destituido del gobierno en 1932. Sin embargo, más tarde ganó el favor de Stalin y regresó a su posición. Desde 1930, los japoneses, que habían ocupado la región de Manchuria en China, llegaron a un acuerdo con Gendén en 1932 para desplegar tropas en Mongolia. Este movimiento japonés, precediendo a Stalin, llevó a la destitución de Gendén del poder en 1937 durante la Operación Gran Purga, y fue ejecutado. La Segunda Guerra Mundial, que sumió al mundo entero en una gran catástrofe, trajo una nueva era de división para Alemania, el lado perdedor. El territorio del país fue dividido en 2 estados, la República Democrática Alemana en el este y la República Federal de Alemania en el oeste. Alemania Oriental, gobernada con una política socialista, estrechamente alineada con la Unión Soviética, mientras que Alemania Occidental seguía una política proeuropea y proestadounidense. Después del suicidio de Hitler al darse cuenta de la derrota en la guerra, la Alemania nazi se rindió incondicionalmente a los aliados el 8 de mayo de 1945. Posteriormente, la Conferencia de Yalta decidió establecer una administración de ocupación cuatripartita compuesta por la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que abarcaba toda Alemania. Sin embargo, debido a que Berlín, la capital, permanecía en la zona asignada a la Unión Soviética, se plantearon objeciones, especialmente por parte de Estados Unidos. En consecuencia, se decidió dividir la ciudad de Berlín en 4 partes iguales, al igual que Alemania. Ahora, el siguiente paso era establecer estados en ambos lados que no amenazaran la paz mundial nuevamente. Stalin, líder de la Unión Soviética, que desempeñó un papel destacado en la derrota de los ejércitos de Hitler, tuvo la idea de crear una Alemania comunista. Truman y Churchill, preocupados por esto y que no favorecían una Alemania comunista, sintieron una presión significativa. Las partes acordaron reunirse nuevamente para resolver esta disputa. La Conferencia de Potsdam, organizada con este propósito, se llevó a cabo desde el 17 de julio de 1945 hasta el 2 de agosto, abarcando toda Alemania.
El acuerdo firmado entre los países después de esta conferencia se basó en los siguientes principios: democratización de la vida económica en toda Alemania, eliminación del militarismo y chauvinismo alemán, creación de una Alemania democrática, a pesar de estar temporalmente dividida en zonas de ocupación, no fragmentación y aceptación como una entidad económica completa mientras continuara la ocupación. Aunque durante la conferencia, el presidente estadounidense Truman propuso la idea de dividir Alemania y establecer estados separados, finalmente se acordó que el país permanecería como un todo después de la oposición de Stalin. Sin embargo, ni la Unión Soviética ni otros estados se adhirieron a este acuerdo. La declaración de Truman de que el principio básico de la política exterior estadounidense era eliminar el comunismo llevó al inicio de la Guerra Fría y la división de Alemania. De hecho, la primera lucha de la Guerra Fría tuvo lugar sobre Alemania. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña excluyeron a la Unión Soviética de la cooperación económica mientras emitían el marco alemán en sus zonas de ocupación. Poco después de este incidente, la Unión Soviética comenzó a imprimir su propia moneda llamada Marco Alemán del Este. Además, bloqueó todo Berlín cerrando los cruces fronterizos. Debido a este bloqueo, pronto quedó claro que una Alemania dividida era inevitable. Después de 4 años de tensión mutua, el 23 de mayo de 1949, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña fusionaron sus zonas de influencia para establecer Alemania Occidental, la República Federal de Alemania. Con un nuevo estado establecido en Alemania Occidental, Stalin, que controlaba la región bajo la influencia de la Unión Soviética, comenzó los esfuerzos para crear un nuevo estado. Finalmente, el 7 de octubre de 1949, Stalin anunció que se estableció la República Democrática Alemana, conocida como Alemania Oriental, en la zona bajo la influencia de la Unión Soviética. En las primeras elecciones celebradas en el país, el Partido Socialdemócrata Alemán salió victorioso y Otto Grotewohl se convirtió en el primer ministro de Alemania Oriental. La división de Alemania en dos causó problemas significativos en la sociedad. Muchas personas tenían familiares en el otro lado y cruzar de un lado a otro estaba estrictamente prohibido. Durante este periodo, tanto Alemania Oriental como Occidental intentaban reconstruir sus industrias y economías, tratando de recuperarse de la devastación de la guerra. Sin embargo, siguiendo el modelo soviético, parecía poco probable que Alemania Oriental alcanzara los estándares occidentales. Ciertamente, la división del país desempeñó un papel significativo en estas desventajas. Alemania Oriental tenía solo la mitad del tamaño de Alemania Occidental en términos de área terrestre, y la mayoría de la población se había quedado en Alemania Occidental. Además, solo el 30% de la industria pesada, la principal potencia de la economía del país, permanecía en el territorio de Alemania Oriental. Sin embargo, a pesar de estas desventajas, Alemania Oriental logró establecer una de las estructuras económicas relativamente avanzadas en el bloque del Este al utilizar el potencial derivado de ser un país industrial desarrollado antes de la guerra. Para 1955, el socialismo en Europa comenzó a ejercer más influencia. El establecimiento de gobiernos socialistas bajo el control de la Unión Soviética en Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía contribuyó económicamente a Alemania Oriental. El establecimiento de estos gobiernos socialistas en Europa del Este, incluso en los Balcanes, preocupó profundamente a la OTAN liderada por Estados Unidos. Como represalia, Estados Unidos anunció que Alemania Occidental fue admitida en la OTAN en 1955, permitiendo al país mantener un ejército de 500,000 hombres.